Hola, soy el pastor Luis Agüero y quiero darles la bienvenida a la sesión 3 de nuestro estudio Una vida con propósito. La semana pasada vimos el primer propósito, amar a Dios, y tratamos el tema de la adoración. Pero ¿sabía que usted también fue hecho para mantener relación con otras personas? Por cierto, a Jesús una vez resumió la Biblia entera en dos principios, amar a Dios y amar a otros. En esta sesión veremos el segundo propósito de Dios para su vida. Fuiste hecho para la familia de Dios, es decir, para amar a otros. Dios es amor y quiere que usted aprenda a amar tal como Él lo hace. Por eso creó un laboratorio en la tierra para que podamos practicar el aprender a amarnos unos a otros. Ese lugar se llama iglesia y la acción de amarnos unos a otros se llama comunión o compañerismo. La vida cristiana implica mucho más de lo que usted cree. También significa pertenecer. Dios quiere que sea parte de su familia, la iglesia. Este estudio tiene como intención hacerle ver cómo puede contribuir diferentes tipos de relaciones que provean compañerismo profundo, satisfactorio y significativo con otros. La palabra griega para definir compañerismo en la Biblia es la palabra koinonía, que significa estar comprometidos unos con otros, como lo estamos con Jesucristo. De eso se trata la verdadera comunión. ¿Cómo experimentamos compañerismo genuino, relaciones significativas y una conexión profunda con otras personas? Afortunadamente la Biblia nos lo dice específicamente. Pablo escribe en 1 Timoteo, capítulo 3, versos del 14 al 15. Escribo estas instrucciones para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3, 14, 15. Fíjese en la frase, cómo hay que comportarse. ¿Cómo viviría en la familia de Dios? ¿Cómo ejercería y profundizaría sus relaciones con otros creyentes? Tenemos 5 pilares fundamentales para el compañerismo. Y Romanos 12, 9, 16 dice: El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Romanos 12, 9, 16. Este pasaje revela cierto número de características de lo que es el compañerismo genuino. En nuestro estudio de hoy veremos 5. 1. El primer pilar de la comunión es la autenticidad. La comunión es genuina. Las personas que viven en la comunidad no usan máscaras. El versículo 9 comienza diciendo: el amor debe ser sincero. La nueva versión estándar americana nos dice: el amor es sin hipocresía. En otras palabras, sin máscara. En la cultura del tiempo en que se escribió este versículo, la palabra hipocresía hacía referencia a los actores griegos que utilizaban máscaras en los escenarios para interpretar un personaje. Un actor tenía que usar una máscara, luego iba tras bastidores y se ponía otra máscara y desempeñaba un papel diferente. Los actores eran llamados hipócritas porque cambiaban de máscaras. En este versículo, Pablo está diciendo: el amor no utiliza máscaras. Si alguna vez queremos tener verdadera comunión, tenemos que quitarnos las máscaras que solemos ponernos. Si va a amar a otros, debe ser usted mismo. El problema es que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos utilizando una máscara. En un compañerismo real se comparten sentimientos verdaderos. La Biblia dice:
Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Pero si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Primera de Juan 1, 7, 8. En realidad, no engañamos a nadie, nos engañamos a nosotros mismos. Sea auténtico y admita en qué área es débil, en cuáles tiene pecados, dónde lo ha estropeado todo. Una intimidad profunda no ocurre en la oscuridad, sino ¿dónde? En la luz. Cuando permanecemos en la oscuridad, escondemos cosas. No queremos que las personas vean nuestras faltas, nuestros fracasos o fallas. En la luz estamos totalmente abiertos y visibles a lo que realmente somos. A eso lo llamamos autenticidad. Si vivimos en la luz de la verdad de Dios, no vamos a tratar de esconder nuestras faltas. Los ministros de restauración tienen un dicho que dice: usted está tan enfermo como sus secretos. Revelar sus sentimientos es el primer paso para el inicio de una sanidad. De eso se trata la autenticidad. Cuando se es auténtico, simplemente se dice: aquí estoy y esto es lo que soy. La manera más rápida de fomentar la autenticidad en su vida y en su grupo es mediante el estudio y la aplicación de la palabra de Dios a su vida. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. No es la psicología rápida lo que le hace auténtico. Tampoco es la terapia. No son los sentimentalismos baratos los que le dan autenticidad. Lo que le hace auténtico es ponerse en contacto con la palabra de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios y dejamos que toque nuestra alma y nos muestre en qué no estamos bien y en qué áreas necesitamos crecer, entonces estamos forzados a ser auténticos. En el segundo pilar de la comunicación es la amabilidad. Sea amable, sea sensible a las necesidades de los demás. El versículo 10 dice: ámense unos a otros en amor fraternal. En el lenguaje griego, la palabra fraternal es realmente una palabra compuesta. Literalmente significa una relación de familia. Esto quiere decir que como creyentes debemos tener una especie de amor familiar. El compañerismo se edifica en la amabilidad, lo que significa que si tenemos compañerismo, mostramos respeto aún cuando no estemos de acuerdo unos con otros. Podemos estar en desacuerdo sin ser desagradables. La Biblia dice en Tito 3, verso 1 y 2, deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrándose plena humildad en su trato con todo el mundo. Tito 3, 1, 2. Hay cierto secreto inconveniente en los grupos pequeños. Cada uno tiene por lo menos una persona difícil. Él o ella piensa o se comunica con usted un poco diferente de los demás. Quizá tienen necesidades emocionales especiales e inseguridades. Tal vez nos irriten sus manías o rarezas. Quizá tengan hábitos del tipo de bicho raro que molestan un poquito, son un poco raros y ridículos. Son de los que tienden a dominar el grupo entero con sus asuntos. También son personas con muy pocas habilidades sociales. Estas personas son llamadas NGE, necesitan gracia externa. Cada grupo tiene por lo menos un NGE. Si no puede pensar inmediatamente en una persona así en su grupo, puede que sea usted. Un problema común de los grupos pequeños es su tendencia a tratar de arreglar los problemas de otras personas muy rápido antes de que simplemente escucharlos. Los hombres particularmente hacen esto. La siguiente ilustración personal puede ilustrar lo que se ha dicho. ¿Ha aprendido algo en los 25 años que llevo de matrimonio? Sí, aprendí esto. Siempre que mi esposa venía a mí con problemas, yo solía tratar de arreglarlos inmediatamente.
Antes de que ella terminara la oración, ya estaba diciendo, lo que tienes que hacer es esto. ¿Y cuál es el siguiente problema? Eso siempre la enojaba. Gracias a Dios descubrí algo a lo largo del camino cuando mi esposa viene a mí con un problema. Ella no quiere una solución, por lo menos no al comienzo. Ella simplemente está tratando de procesar la situación en voz alta. Ella quiere que yo la escuche, valore sus sentimientos y diga, sí, ese es un problema. En realidad es un gran problema. Creo que nunca he visto un problema así de grande. Si yo fuera tú, no sabría cómo solucionar algo así. Entonces ella se siente amada y segura. No resuelvo nada, pero ella no quiere que lo resuelva en su lugar. Quiere que la escuche, quiere que la valore. Ella no quiere que yo vaya con un arma y sea el Señor, arréglalo todo. Las claves son estas. 1, no trate de resolver el problema muy rápido. 2, escuche. Y 3, valore los sentimientos de los demás. El tercer pilar de la comunión es la reciprocidad. Más valen 2 que 1, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Eclesiastés 4, 9, 10. La verdadera comunión se edifica sobre la reciprocidad. Comunidad significa ayudarnos mutuamente a crecer. Somos más fuertes si estamos juntos. Si estamos solos, no puedes llegar a ser lo que Dios quiere que seas sin otras personas. El compañerismo, por lo tanto, se construye sobre el principio de que todos trabajamos juntos, nos edificamos unos a otros en reciprocidad. La reciprocidad tiene 3 componentes. 1 es el aliento recíproco. Esta ilustración personal ejemplifica esto. Vi una imagen perfecta del aliento recíproco en la iglesia un fin de semana. Al mismo tiempo que decía la oración final, una mujer estalló en lágrimas, sollozaba descontroladamente, muy fuerte. A unas 10 filas de la parte de atrás, cada hueso de mi cuerpo quería saltar del escenario, correr hacia la mujer, darle un abrazo y orar por ella. Luego pensé, si hago eso y voy atrás, las damas se van a quebrantar y habrán 100 personas llorando también. Luego algo sucedió que fue un gran ejemplo de lo que es el ánimo recíproco. Todos los que estaban alrededor de esta mujer, ella era nueva en el Saddleback y no conocía a nadie. La rodearon y la cubrieron con mucho amor. Mientras estaba sentada allí llorando, toda la iglesia podía escucharla. Las personas que estaban detrás y delante de ella le daban palmaditas en la espalda. Cuando al final todos nos pusimos de pie, estas mismas personas la rodearon y comenzaron a hablar con ella. Yo pensé, esto es la iglesia en acción. Nadie tuvo que decir, por favor, que alguien atienda a esta dama. Eso fue algo totalmente espontáneo. La clave para el aliento recíproco es responder a las necesidades de otros ofreciéndoles consuelo, aliento y oración. La idea es que apoyemos a quienes nos rodean a lo largo de su viaje espiritual. Segundo, es el honor recíproco. Una segunda clase de reciprocidad es el honor recíproco. Romanos 12, 10, segunda parte, nos dice, respetándose y honrándose mutuamente. ¿Alguna vez jugó el juego del asiento caliente en su grupo pequeño? Consiste en escribir el nombre de una persona del grupo en una hoja de papel. Luego la pasan alrededor de la habitación y hacen que anónimamente todos escriban una frase u oración que comience con: esto es lo que aprendí a apreciar de usted. Una vez que la hoja pasó por todos, alguien lee lo que se escribió en voz alta al individuo. Tercer punto, responsabilidad recíproca. Responsabilidad recíproca significa tener un compañerismo espiritual, alguien a quien esté personalmente alentando en sus tiempos tranquilos, en su fe y crecimiento espiritual, y alguien que haría lo mismo por usted. Esta es una persona con la que se reunirá regularmente y con la que se comprometería
a consultarse el uno al otro. Hebreos 10:24 nos dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Si consigue un compañero espiritual que se quiera ser responsable de usted y por quien usted se responsabilice, va a crecer más rápidamente que si no tiene a nadie que le anime. El cuarto pilar de la comunión es la hospitalidad. Romanos 12:13 nos dice: practiquen la hospitalidad. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Hechos 2:46. Observe la frase compartían la comida. Note que no solamente se reunían juntos cada fin de semana, tomaban el pan juntos o se reunían en grupos pequeños. Ellos comían juntos. Si quiere profundizar en la vida en comunidad, en su grupo pequeño, aquí está la clave. Invite a las personas a comer con usted. ¿Cuántos de ustedes dirían que sus grupos pequeños estrecharon sus relaciones cada vez más por compartir las comidas juntos? Si estudia el ministerio de Jesús, encontrará que Él constantemente enseñaba a las personas mientras comían. ¿Por qué? Porque cuando las personas comen, están relajadas. Y cuando están relajadas, son más francas, sus barreras están bajas, tienen menos miedo, están más sensibles a la comunicación. Necesita pasar tiempo y divertirse con las personas con las cuales le gustaría desarrollar una amistad, no encontrarse con ellos de vez en cuando. El quinto pilar de la comunión es la unidad. Romanos 12:16 nos dice: vivan en armonía unos con otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de armonía? Aquí hay dos elementos de unidad. Unidad de propósito. El primero es la unidad de propósito, no la unidad de personalidad. Puede tener unidad sin tener uniformidad. Dios quiere que seamos parecidos. No. ¿Dios quiere que estemos unidos? Sí. 10 veces en los 5 primeros capítulos del libro de los Hechos en la Biblia se dice: estaban unidos, estaban todos juntos, eran de un solo corazón. El libro de los Hechos es un tremendo ejemplo de la iglesia llena de poder. En él tuvo lugar todo tipo de milagros. Cuando tengamos esta unidad del libro de los Hechos en nuestra iglesia, también tendremos el poder que se muestra en el libro en ellas. Dios puede pasar por alto la falta de programas, la falta de infraestructura o falta de talento. Pero algo que Dios no va a pasar por alto es la desarmonía o la división. Cuando una iglesia está unida, hay un enorme poder. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. 1 Corintios 1:10. La humildad es el segundo elemento de la unidad. Es la humildad. Necesitamos entender que nosotros no entendemos todo. La humildad es tener la buena voluntad para admitir cuando hemos cometido un error, porque todos los tenemos, claro que sí. La humildad nos permite decir las 3 palabras que más nos cuestan decir. Necesito su ayuda. Las 2 palabras difíciles. Estaba equivocado. Y la palabra más difícil aún, perdóname. ¿Por qué es tan importante la humildad? Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Yo quiero la gracia de Dios en mi vida. ¿Y usted? Muchos de nosotros podemos decir que queremos la gracia de Dios como fundamento diario en nuestras vidas. ¿Y de dónde proviene esta? Proviene de la humildad en la vida. Viene cuando reconocemos la necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo se vive en humildad? Una cosa es hablar de humildad. Eso lo hacemos todo el tiempo. Todos sabemos que debemos ser humildes. Pero al pasar a ser un poco prácticos acerca de esto,
¿Cómo podría usted vivir o demostrar humildad en un grupo pequeño y en sus relaciones con otras personas? Usted vive la humildad cuando acepta la debilidad de otros. No espera que la gente sea perfecta, porque usted mismo no lo es. Acepta el hecho de que los demás tienen debilidades como todos. Al aceptarlos, a pesar de sus debilidades, les está expresando su humildad. Usted expresa su humildad cuando admite que también tiene un montón de debilidades en su vida. No unas poquitas. Todos nosotros tenemos un montón de debilidades. Hay 5 ladrillos para edificar una verdadera comunidad. Cada uno de nosotros los quiere. Deseamos un lugar donde podamos ser capaces de compartir nuestros verdaderos sentimientos. Eso es autenticidad. Donde seamos respetados. Eso es amabilidad. Donde seamos animados. Se llama reciprocidad. Donde podamos permanecer algún tiempo con las personas aprendiendo a conocerlos. Y se llama hospitalidad. Y donde podamos encontrar apoyo para nuestros propósitos y seamos aceptados a pesar de nuestras debilidades. Eso se llama unidad. Ahora comparta y dialogue en su grupo pequeño. Espero puedan aprovechar este tiempo. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.